Bueno, creo que ha quedado bastante claro cómo han sido los hechos, ¿no? Yo creo que incluso podríamos contar de antes de la votación, porque hubo hasta un intento antes de llegar a la votación de que se impugnaran las candidaturas del Proyecto Sur. No sé si ustedes alguno recuerda, pero previo a llegar a la posibilidad de quiénes podían ser electos, acá se intentó que en el caso de Marcelo y San Severino no llegaran a estar en la nómina porque según ellos se había presentado de tiempo la presentación. Se tuvo que ir a una audiencia pública y en la propia audiencia defender los cargos. No pudieron porque había sido tan burda la impugnación que se había planteado sobre los compañeros, que se pudo demostrar fácilmente que los habían mandado desde el Frente para la Victoria, porque no solo los dos que habían presentado la impugnación pudimos relacionarlos como militantes, ¿no es cierto?, y como gente que estaba a sueldo de la agrupación de Frente para la Victoria, sino hasta que cometieron la brutalidad de que hicieron dos presentaciones exactamente iguales, hasta con los mismos errores de ortografía, por lo tanto que habían sido preparadas, ¿no es cierto?, en una oficina. O sea, entonces simplemente para sumarse, eso no lo pudieron sostener, pero después fueron directamente, porque la verdad querían evitarse el papelón de tener que violentar la Constitución. Entonces lo primero que intentaron fue que no corran directamente. Entonces al no estar como candidato, bueno, eso nos facilita. Como no lo pudieron hacer, después terminaron, ¿no es cierto?, violentando todo, porque estaba muy claro que era Proyecto Sur la fuerza que incluso podríamos haber discutido si no era la que tenía que dirigir la auditoría, porque ahí no se trataba solo del tema del cargo. Si fuéramos a la realidad de cómo se tendría que haber elegido, a Proyecto Sur le tocaba presidir la auditoría. O sea, y de ahí incluso estaba en discusión el segundo integrante. Bueno, evidentemente yo creo que las causas de por qué hacen esto y violentan todo, en aquel momento estaban en un romance, pero esencialmente no querían que realmente hubiera auditores, porque el auditor se supone que tiene que auditar. Evidente que no querían que haya gente que con la posibilidad de controlar el día a día de todo lo que se hace, utilizar ese puesto para evitar que se siga haciendo lo que se hace cotidianamente, que es malgastar, para decirlo en un término, ¿no es cierto?, las finanzas públicas, no en lo que se debe, sino, ¿no es cierto?, muchos de ellos negociados. Entonces yo creo que eso es lo que los llevó a violentar absolutamente todo. Y bueno, yo creo que, no sé, no habrán pensado nunca llegar a este caso. Estamos en una coyuntura distinta, ¿cierto? Ya se rompió el romance que tenían entre ellos, pero todavía les queda un poco el instinto de tratar de trabajar para que no llegue, ¿no es cierto?, una persona incontrolable, porque de lo que se trata es de tratar de ver cómo hay gente que por la suma de favores, ¿no es cierto?, no va a terminar denunciando lo que tiene que denunciar, sino que es controlable, ¿no es cierto?, y que entra en los arreglos. Por ejemplo, qué sé yo, como Marcelo, esta persona que Marcelo, ¿no es cierto?, dio solo las iniciales, ¿no es cierto?, si aceptó hacer lo que hizo a sabiendas de que estaba violentando todo, ¿con qué calidad moral después va a actuar en la propia auditoría? O gente que en la última sesión, ¿no es cierto?, de una fuerza que no tenía ningún tipo de representación, como era en ese momento la coalición cívica, aceptó este cargo en un momento, ¿no es cierto?, de negociación que llevó a que muchos otros, por ejemplo, uno quede en el Consejo Económico y Social, por ejemplo, a cargo de eso, otros queden como empleados, ¿no es cierto?, del propio Consejo de la Magistratura, es decir, el famoso canje de votos para, ¿no es cierto?, y votame esto y te doy tal lugar. Con esa gente que hace eso, evidentemente al frente de un órgano de control ya sabemos cómo va a controlar, porque es gente que ya para llegar terminó violentando todo, ¿no es cierto?, y es presa fácil ahí adentro de todas las negociaciones para evitar que esto, ¿no es cierto?, que salgan a la luz los verdaderos negociados. Yo creo que estamos frente a eso, frente a un intento de esta gente de que haya un órgano de control viciado de contenido, viciado absolutamente de contenido, hasta el punto que yo no he visto que haya, ¿no es cierto?, ahora que haya habido realmente nada de la propia auditoría, casi nada en estos meses de trabajo, porque
es gente que seguramente va a arreglar todo y lo va a dejar todo entre ellos. Ojo, podríamos hablar también de cómo se ha discutido la composición de otros órganos, pero en este caso en particular, ¿no? Por ejemplo, el Consejo de la Magistratura, también podríamos discutir cómo se ha conformado el lugar donde, ¿no es cierto?, tienen que salir los jueces, también que se ha negociado absolutamente todo. Pero en este caso en particular, lo que lo hace más brutal es que, como decía recién Marcelo, cuando se reglamentó la Constitución, se previó la posibilidad, ¿no es cierto?, de que hubiera pactos, ¿no es cierto?, entre las fuerzas dominantes, ¿no es cierto?, que permitiera que estos órganos se vaciaran de contenido. Por eso la Constitución dijo cómo hacerlo. Esta gente se violentó eso, y eso es lo que permite seguir en la pelea. Yo creo que eso es lo que les hace que le cueste mucho al tribunal pasarlo como muchas veces pasan las cosas, ¿no es cierto?, sin pena ni gloria. Acá estamos ante un hecho de que es demostrable de que los tipos estos violentaron todo, y yo creo que, como decía Marcelo, este tiene que ser el inicio de una campaña que va a comenzar con el hecho de esta carta, que para mí me parece bien, la carta esta que Pino proponía. Creo que habría que hacer rápidamente, planificar una entrevista con el tribunal para precisamente ir. Incluso Pino se ofrecía también a ser parte de una delegación para charlar con ellos. Ese día podemos hacer algún tipo de expresión política para que se vea de que esto es acompañado por, ¿no es cierto?, por la gente, no solo que es una discusión entre 2 o 3 personas. Y bueno, y a partir de ahí iniciar una campaña que creo que después tenemos que ver cómo entre los diputados la llevamos acá adentro, porque el tribunal mandó el expediente. También tenemos que ver si podríamos hacer una reunión con Ritondo y con las autoridades de la casa para decirle, bueno, cómo piensan ellos a partir de que tienen el expediente empezar a trabajar, porque los autores los personajes son los mismos. sobre el tema, para ver cómo le damos viabilidad, ¿no es cierto?, a esto que, como siempre decimos nosotros, acá adentro uno puede hacer de todo y no va a tener validez si no hay un poco un acompañamiento de la afuera. Si esto no se va acompañado de la afuera, y en ese sentido yo creo que es importante trasladar esto a la sociedad, pero trasladárselo explicándole que es muy importante que un órgano como este tenga gente realmente que defienda los intereses de la gente, por sobre los intereses de los aparatos y por sobre los intereses, ¿no es cierto?, de los grandes grupos que son los que terminan haciendo negocio con la ciudad, y todo lo que falta es lo que termina sobrando, ¿no es cierto?, en otro lado. Entonces yo creo que esto es importante. Esta mañana estábamos con el Garrahan, por ejemplo, y nos planteaban los compañeros que uno de los representantes del hospital está también, ¿no es cierto?, en la propia auditoría, que ellos pechaban mucho para que también hubiera una persona de tipo independiente como Marcelo, porque estaban convencidos de que de esa forma se podía, ¿no es cierto?, ellos podían canalizar una serie de inquietudes que de la forma como está actualmente la composición es muy difícil trasladar y llevar. Yo creo que, bueno, así como los trabajadores del Garrahan lo ven por una experiencia propia, es importante que le expliquemos a los trabajadores, a los sectores donde actuamos, por qué es tan importante en un órgano de este tipo que haya una persona que realmente defienda, ¿no es cierto?, las finanzas de la ciudad al servicio de la ciudad, y que por esa vía todas las irregularidades las pueda hacer público, que no es una batalla solo de acá de estas 4 paredes, tener órganos transparentes, sino que es una batalla de todos, porque después muchas veces cuando uno termina en un lugar y falta algo y no se sabe a dónde fue el dinero, dónde fue esto, bueno, muchas veces ni siquiera sabemos, entre otras cosas, porque los órganos que tendría que controlar, en vez de sociabilizar todas estas cuestiones, terminan encubriendo, ¿no es cierto?, y por eso buscan que la gente que termine allí sea gente que debe favores, como son ahora los auditores, porque todos los auditores que están ahora deben favores. Sin un favor no hubieran llegado, y por esa vía se deben a esos favores más que a la sociedad y más que a la gente, ¿no es cierto?, que es a la que se debería dar. Entonces, bueno, nosotros lo que les proponemos es esto, siguiendo la línea de Marcelo, iniciar hoy una campaña. Hicimos en su momento una campaña que fue importante para que pudieran ser parte de las nóminas. Yo me acuerdo que en aquel momento hicimos actos y una serie de cuestiones, y valió la pena, porque si no directamente ni siquiera hubieran estado entre los nombres barajados. Ahora que incluso tenemos este tema de que el tribunal
ha tirado esto, ha abierto una puerta, tratar de ver cómo esa puerta la llenamos de contenido y no perdemos esta oportunidad, porque más allá de que le han robado un cargo y es un robo directamente a Proyecto Sur, es un robo fundamentalmente para la ciudadanía que no tiene en un órgano de control gente que pueda pelear por ello. Bueno, yo creo que por eso hay que defenderlo y hay que hacer una gran campaña, así que nosotros llamamos a eso. Como decía Pino, vamos a tratar de incorporar a más compañeros, porque acá no es una pelea de Proyecto Sur, porque si esto se impone como mecanismo, hoy le pasa a Proyecto Sur, mañana le va a pasar a otro. Ese es el problema que tenemos que entender, que muchas veces cuando se defienden este tipo de cuestiones, estamos defendiendo un mecanismo que de pasar inadvertido va a terminar desvirtuando todo. Bueno, yo por eso también agradecerle acá al diputado Campos, que la verdad que ha tenido una actuación muy importante, que ha ayudado mucho, y bueno, tratar de ver si hay otras fuerzas, ¿no es cierto?, comprometidas con que las cosas funcionen bien, ¿no es cierto?, más allá de las diferencias que podamos tener entre nosotros. Así que gracias a todos por haber venido, y bueno, empecemos hoy una campaña porque hay que pelearla hasta el final. Aparte, la única pelea que se pierde es la que se abandona, entonces nosotros no la abandonemos, demos la pelea hasta el final, y como mínimo vamos a lograr desenmascarar este circuito y que esto sirva para que le sea cada vez más difícil seguir por este camino. Muchas gracias a todos.